Tuvimos, pues se juntó la pandemia, entonces duramos 2 años quietos en el Ministerio de Cultura, luego en otras entidades, ya estamos a puertas de que nos entreguen la licencia de construcción, pero un poco apelando a lo que nos invita el maestro Luis Gonzalo, efectivamente este tipo de reflexiones tienen que ver con cómo queremos dar respuesta a las expectativas que tiene Tunja, pero el departamento de Boyacá frente a una infraestructura que se permite intervenir a través de unos recursos del Banco de la República. Y también un poco para aclarar, pero también como para dar con mayor seguridad, la posibilidad que da el Banco de la República es precisamente que se puedan hacer este tipo de intervenciones. Esta es una obra que es de gran magnitud, estamos hablando, no sé, 25.000, 30.000 millones de pesos vale esa infraestructura, vale intervenirla aproximadamente, pero evidentemente solamente una entidad tan robusta como el Banco de la República puede hacer una intervención de esta magnitud. Y adicionalmente, ya un poco la maestra Mónica un poco decía, efectivamente implica una intervención de restauradores, implica reforzamiento estructural, digamos que es toda una apuesta para ofrecer a Tunja y al departamento de Boyacá la mejor infraestructura. Cuando en la primera intervención que hizo en el año 76-80, ya en la línea de tiempo que nos han contado, solamente una entidad como el banco podría hacer. Cuando tenía la fundación de patrimonio, de preservación del patrimonio, pudo tomar un edificio en ruinas y convertirlo en lo que varios de sus padres, de sus hermanos han podido disfrutar cuando estaba la biblioteca allí. Y eso es lo que un poco queremos volver a entregarle a la ciudad de Tunja y al departamento. Es un poco por ello. Entonces, maestra, la escuchamos. Bueno, quisiera como de todas maneras hacer una pequeña síntesis, por lo menos a mí, de las ideas que aportaron nuestros dos conferencistas de la tarde, que creo que la sesión o la jornada hoy ha sido muy enriquecedora con todos estos complementos que van además en consonancia. O sea, sí, lo que estamos es como muchos de acuerdo en para dónde vamos, y eso creo que es también una buena, digamos, como un buen futuro para lo que nos espera más adelante en estos cambios y en estas nuevas formas de pensar y aproximarnos desde la arqueología a la existencia humana, llamémoslo más bien así. Pues quería destacar pues, el tema de lo que decía Camila, por ejemplo, la arqueología hoy es hacerla con la gente. Eso es como lo fundamental. Desafortunadamente, pues Luis Gonzalo fue muy generoso con mostrar solo la normativa, digamos como general de definición de arqueología en Colombia, pero desafortunadamente el protocolo lo que menos permite es que hagamos arqueología con la gente, solo al final, no desde el comienzo, no con ella. Y ahora todas estas normas de seguridad y de gestión del riesgo y del trabajo, que entonces uno tiene que ponerse casco y la ARL y una cantidad de cosas que exigen, que no hacen posible lo que antes, por lo menos en mi caso era muy común, vincular gente del común a estos trabajos para que colaboraran en estas excavaciones e investigaciones, en el lavado de materiales, incluso de pegar materiales. Y al verlos ejercer el mismo protagonismo que los arqueólogos, uno lo que veía era pues como mucha satisfacción, ¿no? Entonces, sí, una arqueología que debemos seguir haciendo con las personas a pesar de todo, o luchar para que volvamos a poderlas hacer con las personas. Un ejercicio muy interesante que hace Camila, pues de construir memorias con fuentes documentales poco consultadas, poco citadas realmente por esas corrientes de la metahistoria, las que han construido la historia oficial de nuestras naciones, de nuestras repúblicas, que solo cuentan una historia pues, de una capa social, de una élite, de un grupo humano muy constreñido y que dejamos por fuera a todos estos. Y pues efectivamente podemos a través de, fíjense ustedes, explorando
actos criminales, ¿cómo podemos a su vez conocer esas otras realidades de esa misma gente, ¿no? Porque a la vez que están también actuando ilícitamente, también están ejerciendo su vida en el vivir lícito, ¿no? Entonces es como esas lecturas desde donde menos nos lo esperábamos, y con eso una cartografía alternativa. Yo creo que desde Brasil ha sido como, para mí, por lo menos un referente, cómo construir estas cartografías que se alejan del mapa geográfico, del mapa físico, del mapa poblacional, demográfico, y que nos dan una cartografía de sentido y, como bien lo decía, de temporalidades paralelas de lo que está sucediendo en el terreno, en el lugar de los esclavos y de la hacienda, de cómo confluye en el centro y cómo ocurre el crimen en el centro, además, ¿no? Que es como... No, sí, yo sé, ¿no? Pero fíjate, de todas maneras hay algo ahí que confluye, que es ilícito, que entra en conflicto, quiéranlo o no. Bueno, entonces tenemos, y pues obviamente las preguntas por qué y para quién ese patrimonio cultural, que es sobre lo que se explaya Luis Gonzalo en su presentación, cómo se construye una definición de arqueología muy anclada a esa materialidad, a veces también muy anclada a una producción desde el Estado con unas normas, pero cómo también empezamos a construir una arqueología desde la otra mirada, ¿no? No solamente esa que impone el Estado, sino que también la construimos a través de esos múltiples teatros de memoria, a través de cómo la gente lo percibe desde las comunicaciones, desde las redes, desde la publicidad. Me acuerdo mucho, Luis Gonzalo, de los jabones, de los colchones, de la buceta muisca, el colchón es el dorado, jabón el dorado, bueno, todas esas otras acepciones que uno sin querer y ya lo tiene como inconsciente o rutinizado, pero están ahí y han sido apropiados incluso ya sin cuestionamiento, como naturalizado más bien, ¿no? Entonces, pues cómo eso también nos lleva a pensar que el museo también debe tener en cuenta esas otras herramientas que se han usado en esos teatros de la memoria y que han sido tan efectivos en esa apropiación del patrimonio. Pero bueno, no me extiendo más. Yo voy a hacer un ejercicio similar a lo que hizo Luis Gonzalo para hacer, por lo menos desde mi punto de vista y creo que para claridad del público también, como volver a preguntar y volver a como ya plasmar unas ideas más concretas, no definiciones ni conceptualizaciones, sino ideas más concretas. Y ojalá hubiera una silla para ti aquí, Horacio, porque también te va la pregunta, porque todos hemos repetido hoy estas nociones, ¿no? Arqueología, historia o arqueología histórica, que eso empieza, pues, ahí, ¿por qué tenemos que llamar la arqueología histórica? ¿Por qué llamamos arqueología? ¿Por qué llamamos historia? ¿Cuál es la relación arqueología, historia, memoria? Sobre todo hoy en día, el patrimonio cultural, hasta hace muy poco, antes de la Convención de 2003, que es la del patrimonio cultural inmaterial, tenía o tiene todavía dos criterios muy fundamentales para poder determinar qué se patrimonializa. Entre esos es la autenticidad, y la autenticidad se ha anclado mucho a la fuente histórica, porque la fuente documental, la fuente escrita, porque esa es la verdad, ¿no? Entonces, pues yo me voy preguntando, ¿qué es entonces en este contexto nuevo de patrimonio cultural y para el museo, cómo pensar esa relación de qué es arqueología, pero más que todo, qué está pasando o qué estamos entendiendo en esa relación historia y memoria en ese contexto de patrimonio cultural? Y por último, algo que hemos repetido mucho también, es el concepto de pasado. Pasado, pasado, pasado. ¿Qué significa entonces pasado hoy cuando estamos hablando siempre del presente y de nuestra contemporaneidad?
¿Qué? Una trampa. Bueno, empiezo por el segundo punto porque es algo que sí. Bienvenido. Que es algo que tengo me preguntado bastante, que es sobre el propio concepto de la arqueología histórica. La primera cosa es, me doy cuenta que la arqueología histórica en primer momento ella surge a partir de la contraposición de la prehistoria. Entonces tenemos una arqueología histórica porque tenemos una arqueología prehistórica. Entonces ya empezamos con el primer problema, que es la propia definición de prehistoria, que creo que no es necesario de desarrollar los equívocos de los conceptos que retira de la historia todos los que no tienen los registros escritos. Pero entonces, ¿qué es una arqueología histórica? Algunos conceptos como la historia indígena en la longa duración viene a sustituir el concepto de prehistoria, por ejemplo, en Brasil, pero al menos, creo que no apenas, atribuye historia, procesos históricos a pasados muy antiguos. Y así continúa la pregunta, entonces, ¿qué es histórico? ¿Qué es arqueología histórica? Para tornar más complejo, podemos llevar para el presente, al contemporáneo, que las políticas de gestión. Porque una cosa es el concepto, otra cosa es cómo lidamos con esta realidad. El concepto arqueología no es difícil. Cuando empieza, qué podemos estudiar. Creo que podemos marcar una línea de tiempo y espacio. Cualquier punto que se marque en tiempo, muchos años atrás o hoy, ahora, podemos estudiar a través de la arqueología. Pero en términos de gestión del patrimonio arqueológico, eso no es posible. Tenemos que tener retos porque si vamos a considerar en términos de gestión todo como arqueológico, el mundo se para, no se puede hacer más nada porque la ley tiene implicaciones para que las cosas sean protegidas. Pero cuando estudiamos, por ejemplo, en casos de las favelas que fueron removidas, favelas no sé si todos están habituados, pero ocupaciones populares en las encostas, no apenas, pero... yo fui al Instituto de Patrimonio en Brasil para preguntar cómo debía proceder. ¿Es protegido? ¿Tengo que tener autorización de pesquisa? Porque en Brasil tenemos una ley que para hacer arqueología tenemos que tener autorización del Estado, prestar cuentas, de todo. Los pregunté, ¿para hacer eso preciso también? Y me dijeron no, porque el siglo XX no está protegido por la ley. Yo comprendo perfectamente, pero ¿cómo hacemos? Lo patrimonio arqueológico que no es protegido por la ley, estos pasados, estas historias, yo puedo hacer lo que quiero, de la manera como quiero, porque cuando recollo el material e empiezo a analizarlos, yo estoy creando narrativas, hablando de identidades, de historias, de referenciales, de personas que muchas veces están ainda vivas o sus descendientes directos. Entonces, es mucho más grave, en tu punto de vista ético, pero no está protegido por la ley. Entonces, en diálogo con una colega, Rosana Najar, del Patrimonio en Brasil, discutimos mucho sobre la importancia de la fuerza de argumento, de la argumentación. No sé si algunos sitios que son del siglo XX, pero tienen un carácter particular, especial, por la razón que sea, puede sí ser argumentados en su favor que sean protegidos. No sé de qué manera, pero entonces creo que es algo que no podemos cerrar los ojos porque tienes muchas
capas como cuestiones institucionales, las definiciones de las becas que van a recibir. Todo esto está definido por prehistoria, historia, y si no, en Brasil la arqueología se define institucionalmente por arqueología prehistórica, arqueología histórica y teoría y método. Entonces las becas, los financiamientos son arreglados por estas líneas. Rever, pensar, reconceptualizar eso todo tiene un efecto cascada en la gestión, en la pesquisa, en la investigación, en las políticas administrativas. Creo que no podemos más cerrar los ojos. Y la sugestión de pensar una historia indígena de la longa duración en lugar de prehistoria ha sido una solución. Pero tenemos que pensar otras, por ejemplo, para el caso del contexto histórico, sí, creo que sí. Solo para hacer una precisión aquí, en Colombia, patrimonio arqueológico se considera, no está escrito por ley, pero es la respuesta que uno obtiene cuando hace uno la consulta a la institución del Estado, es todo lo que haya perdido relación con su contexto que le dio uso, función, ¿no? Entonces, si hablando de las alcantarillas que veíamos esta mañana, si tú tienes una que ya no funciona aquí, pero otra que sí funciona, la que está allá que no funciona es patrimonio arqueológico y esta no. Sin embargo, sí tenemos esa posibilidad de que arqueología puede ser mucho más amplio, aunque no muchos reconocen que hacer un ejercicio arqueológico con comunidades actuales sea arqueología. Eso sí es muy difícil, ¿no? Pero bueno, seguimos con la pregunta, esta relación arqueología, historia, arqueología histórica, memoria, pasado, Bueno, es difícil porque no estaba tan enroscado en la charla, pero a ver, yo reivindico un poco lo que planteé esta mañana, es decir, creo que hay cuestiones que pasan por la memoria que tienen mucho que ver con las emociones y eso no las desvinculan de la historia, y el vínculo de la arqueología con esas memorias es a través de la historia, donde la historia aparece como ese campo disciplinar en el cual se ordena el modo de pensar, se sistematiza en términos metodológicos y se valida en términos de verosimilitud. Creo que en el devenir del desarrollo de la arqueología, en este momento, quizás desde hace algunos años, 10, 20 años, no lo puedo precisar ahora, pero creo que la arqueología, los arqueólogos, las arqueólogas, hemos salido del complejo de ciencia auxiliar. Y salir de ese complejo de ciencia auxiliar nos puso de cara a otra realidad un poco más amplia a nivel de escala, que es que somos una ciencia social, una disciplina que lleva adelante sus prácticas dentro del campo social. Y al hacerlo nos encontramos entonces con la necesidad de construir nuestras propias teorías, que desde el punto de vista cientificista empezó por la de rango medio, tratando de otorgar sentido a los contextos que estudiamos, pero que en definitiva nos volcaron a pensarnos como un campo disciplinar de las ciencias sociales que tenía que encontrar su sentido epistemológico. Hoy ya estamos hablando de ontología en torno a las prácticas arqueológicas. Entonces, creo que en definitiva este tipo de proceso de reflexión que se ha ido dando conforme nos hemos ido liberando de los corsés de dependencia disciplinar, primero la historia, después la antropología, nos ha puesto ante un marco de amplitud tan grande que, como digo, nos está llevando a sacudirnos complejos y al hacerlo encontrarnos frente al tratamiento de temas que el enfoque arqueológico enriquece pero no agota, como los que plantearon de estos de arqueología de tiempos recientes, ¿no? Entonces, creo que es un desarrollo sin solución de continuidad, en el cual el ordenamiento conceptual a veces desordena, pero que a través de las prácticas y las interacciones que podamos llevar adelante ya de cara a la asunción de que somos una ciencia social y consecuentemente
como uno de los principios de tal campo disciplinar, tenemos que transformar el mundo, no solo estudiarlo, podemos llevar adelante con bastante soltura discusiones que nos involucran en el tratamiento de casos como el de la recuperación patrimonial de cualquier bien y hacer aportes que, bueno, nos colocan a nuestra disciplina en una posición de cierta autoridad, cuando siempre fue quizás, iba de vagón de cola, por decirlo de alguna manera. Así que no sé si por ahí, digo, he aclarado algo, porque no lo tengo tan claro, pero esa sería mi reflexión en relación a esa pregunta. Bueno, la pregunta, sí, yo creo que también trataría de decir algo, algunas anotaciones complementarias y lo que tal vez yo matizaría más es el hecho de la tensión que surge en esa relación entre esas conceptualizaciones de la academia, esas discusiones muy profundas que se hacen, pero la realidad misma de las prácticas, que creo que es la que empieza a condicionar no solo a la misma academia, sino también de manera muy interesante a marcar cómo se va dando la relación con la institucionalidad en el sentido, por ejemplo, de la legislación, que no están marchando al mismo tono, no están bailando con los mismos compases, y yo creo que ahí se abre ese espacio precisamente que enriquece las posibilidades de la práctica arqueológica hoy en día a través de todas estas puestas en escena, muchas de ellas, insisto, derivadas de la misma reclamo de la comunidad, de la sociedad civil, que permite entonces reposicionar o recuestionar hasta dónde esas discusiones académicas tan profundas de si debe ser arqueología histórica o historia y arqueología tengan en realidad pleno sentido, o si debemos definitivamente poner también el énfasis en lo que hacemos o en lo que se requiere hacer, más que en esas discusiones que a veces pues ya cada una de ellas de por sí tiene una carga importante de lo que ha sido ese trasegar al que tú hacías mención ahora, de cómo se conformaron las mismas disciplinas, el papel que tenía como ciencia auxiliar y esa transformación cualitativa e importante. Yo dejaría por ahí. No sé, ya después de oírlos, no sé, no, porque ahora estaba pensando, después de oírlos responder a todo, si realmente podríamos seguir llamando esto arqueología histórica, que los que hacemos esta arqueología, que es una arqueología de una gran profundidad de distintas temporalidades, porque eso es como que también a lo que me refiero, estamos acostumbrados y en muchos museos clásicos, los dos primeros paneles en los que uno entraba a un museo era el mapa geográfico del sitio o algo así, pues un mapa físico y una línea histórica, ¿no? Una línea histórica a lo occidental, con un antes y un después y con todos los eventos históricos, digamos, como que se suponía serían universales para esa población o para el mundo, ¿no? Entonces, o si necesitamos todavía definirnos de otra manera, por lo menos en Colombia aquí sí es muy necesario, si ya deberíamos hablar de una arqueología de la memoria o una arqueología histórica, porque estamos hablando mucho de memorias, y cuál es esa distinción, ¿no? Por eso es como que, ¿qué está pasando en esa relación entre historia y memoria? Bueno, y también como propósito para este seminario que se realizó hoy y que es como digamos, el aporte que le vamos a dar nosotros a esta construcción o estructuración de este museo. Yo también pensaría que si de sitio suena horrible, ¿no? Sí, porque es como del sitio, como sitio qué. Incluso yo estuve en los proyectos de Puente Boyacá y Pantano de Vargas y se llaman sitios históricos, y eso era como que uno no sabe el sitio, si es paisaje, que era lo que habíamos hablado, o si es digamos como un territorio con una cartografía social, cultural más compleja. Entonces sí, hasta las definiciones
Cuando uno define, lo congela, lo que decía Luis Gonzalo, y ahí se queda y se naturaliza y como que no sale uno de ahí. Es más, como le pasa a Juan Pablo Quintero, ay no, pero, uy, y después cuando uno cambia el nombre o algo, la gente queda chocada, le quita a uno el piso, se vuelve insegura, no le gusta, bueno, hay muchas, entonces también hay que pensar eso de diversidad que nos contabas, por ejemplo, a la hora de almuerzo, pensar en esos conceptos que nos dan, como que crear esos conceptos que nos ayudan a pensar, uy, ¿eso qué es? ¿Eso qué significa? ¿Qué comprende? ¿A dónde nos lleva? ¿No? Que también es como de cuestionamiento. Entonces, en ese sentido, pensando en esas ideas, en esas cartografías nuevas, en esos nuevos conceptos para atribuir a un lugar, a un espacio como un museo, esos nombres, esos teatros de la memoria, una última recomendación específica de cada uno para este museo y esta tarea tan ardua que tienen que emprender en el claustro de San Agustín. Volvemos con la ronda. Não tivemos uma pergunta, não, né? Nova. Ah, sim. Ah, está bem. Ah, sí, pensando suggestiones específicas para el claustro. Ah. Con base en esa experiencia de diálogo con las comunidades, de diálogo con las fuentes históricas, con unas fuentes históricas usadas de maneras distintas, con los objetos, con los sitios, porque muchas veces estamos hablando de sitios que están, o de sitios que están alejados de esos museos. Entonces, ¿cómo realmente, ¿no?, hacer esa conexión? Pero pues de todo eso, así, recomendaciones que ellos vean que la arqueología, pues en esta tarea de construir el Museo de la Arqueología puede ser un protagonista, que aquí en Colombia debemos decir que es muy difícil, porque poco nos tienen en cuenta, ya lo decía Luis Gonzalo, todavía en el Museo Nacional estamos ahí en una ala tiraditos ahí, y el Museo del Oro, pero pues el Museo del Oro es ese, ¿no?, el alto valor simbólico prehispánico, pero Yo tengo trabajado mucho con espacios públicos abiertos, entonces yo voy a maturar un poco. Los colegas que trabajan con museos responden primero, ¿puede ser? Si quieres. Bueno. Eran recomendaciones, que es lo más fácil hacer. Esto es lo más fácil, recomendar, bueno, total lo va a hacer otro. Así que, bueno, no, yo sí, no, un poco lo dejé insinuado. Es verdad que no puedo conocer, no conocía antecedentes, no le dio bibliografía, no estudié para venir a la charla sobre el claustro, pero ayer tuvimos una visita de lujo con Nidia, que realmente nos puso al día, y después las charlas que hemos tenido con Diana, etcétera. Y a partir de lo manifestado hoy por las excavaciones que llevaron adelante, yo creo que la primera recomendación sería hacer una línea base sólida. Y la línea base sólida la hace por algo que voy a reivindicar, Camilla, y que es que la puede hacer solo la arqueología porque es su principal atributo metodológico, que es excavar para encontrar esa línea base que está en la fundación misma y el origen del monasterio, cuando en la cita que hoy planteabas, que era un lugar de alta significación para las poblaciones originarias, creo que es algo sumamente importante que recuperar. Y no digo que vamos a encontrar, creo que eran unas mantas que se extendían. Obviamente que no van a encontrar eso los arqueólogos, pero van a encontrar evidencias que creo van a poner en su sitio, para comenzar, el rol del territorio en el contexto de la llegada de la conquista y colonización del mismo. Hoy Tunja, en una mirada a vuelo de pájaro, está fuertemente permeada por el paisaje de la dominación. Está lleno de cúpulas e iglesias que fueron la representación ideológica de un proceso de dominación colonial. Fue el fundamento y lo que liberó de frenos inhibitorios a la posición del dominio colonial. Eso está bueno, lo del claustro. Recupero algo que vos también pusiste, que dijo otro autor en el Museo de Sitio, que habló de los encierros. Había una cita que pusiste. El concepto de encierro es genial, vos lo rescataste y me quedé, porque ese autor, que un colega de ustedes seguramente fue,
Claro, pero es fantástico, es decir, claustro, lugar de encierro, hospital, lugar de encierro, tropa, cuartel de tropa, lugar de encierro, y cárcel, ni qué decir, lugar de encierro. Entonces digo, en estos espacios de encierro, una recomendación sería descubrir los espacios de la emancipación. Deben haber lugares donde la libertad se manifestó. Por ejemplo, al estudiar, creo que me comentaron que habían alcanzado a estudiar grafitis y ese tipo de cosas. Poner énfasis en ese estudio también sería muy bueno, porque resignificaría esa dimensión unívoca del encierro bajo el concepto de la emancipación, ¿no? No sé, se me ocurren esas cosas, después se me ocurren otras, le digo, porque me encanta recomendar. Así que... Bueno, sí, recomendar es una tarea que es más agradable que hacer o más fácil que la otra, pero a ver, entre todo lo que hemos hablado en el día de hoy y en conversaciones previas que tuvimos, estaba pensando, y sobre todo en el público de esta mañana aquí presente, de los jóvenes. Y es cuando uno hace una inversión de este talante de lo que estamos hablando, ya tú señalabas ahora cómo cuando en su momento era la biblioteca, pues mucha población de Tunja ha podido hacer un usufructo real de esas espacialidades, y en esta nueva puesta en escena, ¿qué hacer para que efectivamente esa sociedad se vincule con esta espacialidad, con esa historia, con esas memorias, pero logrando un impacto positivo, que no sea simplemente que los vamos a llevar del colegio a que hagan la visita del claustro de San Agustín, porque hay que cumplir la tarea? Si ya no va a estar la biblioteca, pues ¿a qué voy a ir? Y como ya está internet y tengo cada uno el celular, pues tampoco voy a ir, así tuviera que generar. Y ahí es donde yo creo que habría que poner muy buen trabajo, quizás de abrir unos espacios de diálogo y ver cómo se puede materializar esa interacción con esa nueva generación que viene, para que ese espacio, lo pondría yo muy coloquial, pueda ser el sitio para ir a parchar, pero de una manera agradable. Esa palabra aquí en Colombia es parchar, es juntarse con los amigos y tener algún tipo de interacción, aunque todos y cada uno estén con su celular y estén a muy poca distancia. Pero sería como explorar eso, yo creo que de una manera muy sólida, pensando en poder que esto quede anclado en el futuro, porque pues el pasado lo podemos excavar, podemos hacer las líneas de tiempo, podemos construir muchos recursos para que eso esté disponible, pero lo que tenemos que pensar, yo creo que es hacia el futuro, y ahí mi recomendación sería algún tipo de actividad de esa naturaleza, a ver qué pueda salir de allí que sea ejecutable, que se pueda materializar de alguna forma. Pensé en 4 recomendaciones. Muy rápida. La primera ya están haciendo, y creo que es importante reforzarla, que es el diálogo con todos los grupos. De lo que escuché, están dialogando. Vamos a cerrar el claustro para se tornar un centro cultural. ¿Cómo hacemos el cerramiento del espacio temporario? Pero que escuché, hablaron con muchas personas diferentes, promoviendo encuentros como estos, que están los investigadores, estudiantes, investigadores, los estudiantes de las escuelas. Entonces, esto creo que es un proceso muy, muy importante de hacerlo y que están haciendo. Entonces, que continúen y que exploren más por eso. El segundo punto, están haciendo en parte, creo, bastante, que es la mezcla, la atención y la valoración por ese encuentro de temporalidades en un mismo sitio, en un mismo lugar. Creo que percibí una atención a estas. Es un desafío muy largo. ¿Cómo vamos a reconstituir una iglesia y un cárcel en un mismo espacio? Pero tomen este desafío, es muy bueno. No coloquen algo aparte para se quedar más bonito. En fin.
La parte que creo que puede crecer, tal vez, no sé, cuando pensamos en estas diferentes temporalidades que acontecen al mismo tiempo en ese espacio, no son apenas temporalidades marcadas por momentos históricos. El claustro, hospital, que sea, el cárcere, pero la historia del monje es muy interesante. Es no es la única. Estuvimos aquí por una tarde, escuchamos al menos dos, escuchamos también, hace muchas cosas. La historia del monje, no sé la verdad de los fatos, pero es una historia muy interesante. Me tomaría el cuidado de no excluirla por varias razones. Nidia nos mostró cómo los niños, a ellos los encantan historias como esas y cómo pueden aproximarlos de su espacio, pero no enfatizar tanto el folclórico en esta historia. Un motivo para reír, es asombroso, sí, es asombroso, no, es respetuoso, tomando con una posibilidad de la realidad que tiene un espíritu aflito, que quiere llamar atención para algo. Estamos hablando de un espíritu en sufrimiento. Entonces, no sé si lo riso, lo juguete con la historia, tal vez no sea la mejor manera de abordarlo. La dimensión de la existencia de la historia que sea, de estas manifestaciones que vienen por la memoria, oralidad o por instancias sensibles que sea, traen para nosotros otras dimensiones de temporalidad que no están los puntos de la línea de la historia. Entonces, esto es con relación a abordar las temporalidades que no está un poco haciendo, sería incluir con un cierto cuidado estas otras dimensiones, que puede ser muchas, no sé, conocemos apenas del monje, pero la tercera sería, como a partir de la experiencia con esa proximidad, todos en arqueología, en trabajo de campo, lidamos en cotidiano con trabajadores muchos diferentes, obreros, basureros, jardineros, guardas. Creo que ellos pueden ser aliados muy preciosos. Y creo que nosotros también podemos dar oportunidades de valoración inclusive financiera por sus salarios, tornándolos especialistas en cierto nivel en lidar con este patrimonio, a recibir investigadores, a recibir visitantes que hacen parte del proceso patrimonial que se queda en ese lugar. En algunos museos, estudiantes son las personas que toman cuenta y que hacen las cosas allá, los guardas, en fin, creo que es una valorización muy rica de muchas maneras, para muchos agentes diferentes. Y la última no es bien una recomendación, pero una sugestión, a partir de ese encuentro de las ideas, de la experiencia con los procesos criminales y la situación de la historia del cárcel específicamente, de como dice antes, de que se pueda explorar en la medida que se pueda, el tiempo y todo, la historia del cárcel, para hablar para allá de la historia del cárcel, pero para hablar de Colombia, de la historia de Colombia, de la historia de Tunja, que sea, no sé, pero como los procesos criminales pueden, todos hablaron cuando nos presentaron ese lugar, que era un lugar muy lejos. Ese lugar muy lejos puede decir mucho sobre los lugares que esas personas estaban siendo apartadas. Eso coloca el claustro no apenas como un lugar de memoria allá, pero que habla de todo el resto. Creo que puede ser muy interesante también. Que sí están inspirados. Yo también hago mi última recomendación. Bueno, continuar con la tarea
arqueológica en el proceso de restauración para no silenciar lo que ha sido silenciado en otras épocas y en otras intervenciones del claustro. Ya hemos visto cómo es la arqueología la que finalmente va a sacar de su encierro el sitio para volverlo más un espacio en donde confluye y está atravesado por procesos, redes, contactos, relaciones y que es lo que quiere ser el museo ahora también. Entonces, digamos que la arqueología creo que va a poder construir, aportar a esa construcción de esa idea, de esa conexión, de ese espacio de conexión, de un nodo que une pues todos esos entornos que hay en la ciudad y por fuera de la ciudad. Y pues hablábamos en el almuerzo desde la arquitectura, desde el análisis del urbanismo. Otro reto que tiene, pues digamos, este espacio como museo y para los jóvenes es competir con los centros comerciales como lugar de confluencia, ¿no? Como lugar de ir a parchar, como dice Luis Gonzalo. Cómo generar ese espacio, ese imán de atracción para que sea algo vivo. Y yo estaba pensando ahora, y siempre estamos hablando, y las nuevas tecnologías en los museos es para que la gente lleve su celular y consuma lo que está en esa información. Creo que un reto, y es lo que nos estamos olvidando, y es muy necesario en Colombia, porque en Colombia es muy baja la proporción de gente y de recursos que hay para investigación, y es motivar a que no sean solo consumidores a través de esas redes y de tecnologías, sino que haya una forma de incentivarlos a que produzcan la información los jóvenes, ¿sí? Que sean ellos también los que desde sus capacidades, porque cada vez sabemos más que ellos saben manejar más el celular y los computadores y cómo meterse a las redes y cómo crear páginas y cómo diseñar y cómo, que sean ellos también los multiplicadores incentivando que no solo es el especialista, tecnólogo y el software, sino usar lo que hay, pero para que se genere investigación. Es lo que ustedes han planteado, es que de ahí salgan preguntas, pero que ellos también en esas preguntas también busquen que la gente o se pregunte o responda, ¿no? Y que creemos estas como múltiples comunicaciones, o sea, ampliar esas redes. Creo que es una fórmula que combate finalmente el centro comercial, porque finalmente allá el centro comercial no tiene que gastar plata, aquí lo que va es a recibir gratis mucho conocimiento, ¿no? Muchas capacidades, muchas habilidades y pues bueno, entre otras será la arqueología, será la historia, serán las memorias las que van a jugar ahí para incentivarlos, creo yo. Pues no sé si quieran agregar algo más. Pues agradecemos, yo creo, los cuatro, agradecemos, y María Angélica, agradecemos inmensamente que nos hayan tenido en cuenta en esta sesión, en este duro reto que tienen durante 3 años, tengo entendido que es hasta 2027, ahí podemos ayudar de vez en cuando si quieren, y estaremos revisando qué pasa en 2027. Agradecemos pues al Banco de la República, a su área cultural, Sandra, Diana, María Angélica, a la UPTC, a la Secretaría de Cultura, a la Gobernación, a las universidades, los colegios y todos los asistentes. Les agradecemos mucho, los interesados desde los municipios, Viva Turmeque, Villa de Leyva, que gracias por también oírnos, por interesarse en este tema que nos ha costado mucho hacerlo visibilizar, pero pues ya ven las oportunidades y los aportes que puede brindar en este proceso cultural. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por venir, por escucharnos, gracias nuevamente a las personas que se conectan. A propósito de lo que estaba diciendo Mónica, para nosotros ha sido todo un reto también hacerlo de manera simultánea. Esto es una oportunidad que nos dio afortunadamente la Academia, la Maestría de Patrimonio Cultural de la UPTC, pues que permite difundir
este tipo de información. Como se dan cuenta, no es un tema fácil. Agradecerles a los museos que se trasladaron, de verdad, que vinieran, estuvieran todo el día con nosotros, que pudieran compartir. Pero efectivamente es un gran reto que nos espera durante estos 4 años ya, llevamos 7 realmente en este proceso. Quería contarles que, digamos, esto de Museo de Sitio es una apuesta que ha venido construyéndose, empezando como a discutirse. No obstante, vamos a seguir siendo un centro cultural, vamos a tener todo lo que significa un centro cultural en donde pueden llegar todas las personas de todos lados, pero sobre todo en donde queremos que más personas tengan la posibilidad de sus ejercicios de derechos culturales. Queremos apostarle profundamente a que más gente disfrute de lo que significa las artes, las culturas, el patrimonio cultural, y qué bueno hacerlo en un espacio en donde estamos escuchando todas estas voces. Esto que nos dijeron hoy fue fantástico, afortunadamente lo tenemos grabados, por eso los hicimos firmar, porque, para que vean que, porque nos interesa las voces de todos, y también es una invitación para ustedes, para que se vinculen a este proyecto. Vamos a seguir haciendo estos espacios de discusión, hemos llamado también grupos focales, tenemos al maestro Abel, gracias por decirlo, pues él siempre nos acompaña en este tipo de espacios, ha tenido unas dificultades de salud, entonces por eso no nos puede acompañar, pero él es el más interesado, nos envía siempre información, sus textos, él año a año escribe sobre el claustro San Agustín. Realmente para nosotros también es un placer poder acompañarlo en ese trabajo investigativo, y también es una oportunidad para contarles que hoy empieza el mes del patrimonio y queríamos vincularnos, y por eso también te invitamos a ti, Mónica, porque sabemos también lo comprometida que eres con ese tema del claustro y con el tema de la memoria, el patrimonio, y por eso quisimos que empezara e iniciara, porque también va a ser una aliada en este proceso que significa el claustro San Agustín para Tunja y para el departamento. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Angélica, gracias. Ya viste el reto que te espera, ¿no? Angélica nos está ayudando con todo el tema de sistematización. Nada es gratuito, digamos, en este tipo de espacios. Queremos que más personas se comprometan, y qué bueno que lo hagamos con los jóvenes. Yo sé que para muchos, pero los chicos del colegio lo hicimos con premeditación y alevosía, porque queremos que esas nuevas generaciones sean los que sostengan ese claustro San Agustín, sean los que disfruten, que además ojalá les haya quedado la semillita, la piquiña. Eran chicos de grado 10º y 11, es decir, van a elegir qué van a estudiar, entonces está bueno que puedan mirar estas oportunidades. Como dijo Angélica en el almuerzo, ojalá me hubieran contado ese tipo de escenarios, porque seguramente es la oportunidad. Y para ustedes que están en los pregrados o en la maestría, o también los que están en investigación, nuestra escuela taller también, que trajo a sus estudiantes, gracias Nancy, es una opción también para que nos ayuden a fortalecer ese proyecto cultural, que además de servicio es la posibilidad de que más personas se encuentren en un espacio cultural. Muchas gracias, y quiero hacer un reconocimiento muy muy especial a Nidia Manrique, que es, mejor dicho, ella es la que hace posible esto. Además, también de ello, ya te doy la palabra, también de ello, ella también es investigadora e hizo su trabajo, Mónica lo nombró, sobre el claustro, sobre ese patrimonio incómodo, como ella lo llamó, y entonces se sabe todos los detalles, nos ha hecho también enamorar de este proyecto cultural. Entonces, de verdad, Nidia, gracias, porque el compromiso, porque sudas, porque sufres para que llegue la gente, para que les guste el tema. Entonces, para la gente que nos ha ayudado en la transmisión, a Madeleine de la Maestría de Patrimonio, absolutamente juiciosa, a nuestros compañeros del Banco de la República que permiten que esto suceda. Muchas, muchas gracias para ustedes. Aquí el señor. Bueno, fascinados de verdad desde el Museo de la Cultura Muisca de Turmequé, porque el reto que nosotros vemos han superado es fascinante. Nuestras felicitaciones y nuestro reconocimiento. Pero les quiero soltar esta perla. Ustedes tienen un ámbito de una manzana. Turmequé es un museo que es un pueblo, porque allá en la parte alta está el páramo de Guachaneque, donde se hacían los pagamentos indígenas, y ahí hay un cementerio muisca. Han encontrado como unas 20 tumbas ahí. Abajo están las piedras
rupestres, las inscripciones. En la manzana del pueblo está la iglesia con sus 500 metros cuadrados de pinturas. Está el Museo de Arte Religioso, donde Baltasar de Figueroa dejó 36 frescos del siglo XVI. Está la colección de trajes eclesiásticos, son como 500 trajes de los curas, que durante toda la época se han vestido y desvestido en esa iglesia y ahí dejaron todo colgado. Está también el tesoro inmaterial, que es el Tejo Turmequé. O sea, nosotros el museo lo tenemos ahí en un cuadrito 10 veces más chiquito que esto, pero vamos a convertir a Turmequé en ese museo que es todo un pueblo a través de los circuitos culturales que vamos a hacer. Aquí nuestro arqueólogo de cabecera y nuestra asesora en comunicación, y gracias a la Secretaría de Cultura, porque después de 12 años de haber presentado 3 proyectos al ministerio, por primera vez nos ganamos uno. Y gracias a esta convocatoria de concertación vamos a inaugurar el museo, ojalá con la presencia de nuestra Secretaría de Cultura, porque nos dieron una plática y ya tenemos ahí el huevito de oro para comenzar a convertir a Turmequé en un museo de sitio, pero muy grande, un municipio completo. Gracias. Bueno, muchas gracias y una muy feliz tarde para todos y todas. Gracias a ustedes.